¿qué tal? Comenzamos nuestro tiempo de tertulia aquí en el Braserillo en este martes, ya 22 de junio de 2016. Ha empezado el verano y, como no podía ser de otra manera, ha empezado con calor. Calor que se ha notado en los termómetros y en nuestro Braserillo también, por supuesto, a lo largo de todo el día de hoy. Las previsiones es que la cosa no va a variar, es decir, ya ha llegado el verano y lo vamos a notar de lo lindo, por lo menos en cuanto a máximas a lo largo de los próximos días. Pero bueno, es tiempo de calor y tiempo también de calentar motores para las próximas elecciones. No solo las elecciones generales, que vamos a hablar de ello, por supuesto, aquí hoy en el Braserillo, sino también ese referéndum inglés que ha tenido novedades con respecto a la semana pasada y desgraciadas novedades en este sentido. También hablaremos de ello. ¿Y se acuerdan ustedes que hablamos del último trasvase Tajo Segura la pasada semana? Decíamos que, bueno, pues que no sabíamos si iba a recurrir al gobierno regional, que suponíamos que sí, pero lo que sí se ha sabido ya en esta semana ha sido que aquellos diputados europeos que vinieron a ver varios tramos del río Tajo para ver cómo se encontraba y en qué situación estaba, han hecho un informe que se va a presentar hoy, precisamente, a lo largo de este día. Se ha presentado en Bruselas un informe en el que nos vienen a decir más o menos que en España no estamos haciendo bien la política del agua o la política hidráulica, y que viene a decir que hay que anteponer los intereses medioambientales a los socioeconómicos en el caso de nuestros ríos, tanto del Tajo como del Ebro, que digamos que han sido un poco los protagonistas. De ello también vamos a hablar aquí hoy y vamos a presentar ya a nuestros contertulios. Sin más, contamos con José Luis Gascón. Buenas noches, José Luis. Buenas noches. Guadalupe Martín, del Partido Socialista. Buenas noches. Buenas noches. Orlena de Miguel, de Ciudadanos. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. También está con nosotros Carmen Río Lobos, del Partido Popular. Buenas noches. Es un placer, como siempre. Fernando Amo, de Unidos Podemos. Buenas noches. Buenas noches. Y Juan Montes, periodista. Buenas noches. Bienvenido de nuevo, Juan. Bien, estamos ya en la recta final. No queda nada para ese 20J, ese 26 de junio, en el que los sondeos dicen que prácticamente no va a cambiar nada, o muy poco. Posiciones de algunos partidos políticos, el sorpresazo que se habla que pueda existir o no en el caso de que Unidos Podemos sea segunda fuerza política frente a Partido Socialista, que pasa a ser la tercera. No va a haber mayorías, va a haber que sí o sí llegar a acuerdos según los sondeos. Insisto, una vez más, al final lo que decide es el voto del ciudadano el propio domingo que viene, pero algunos dicen que no hay 2 sin 3, es decir, que al final va a haber que ir otra vez a las elecciones, o que va a ser imposible que se llegue a un acuerdo de gobierno tanto por un lado como por otro. Bien Partido Popular con un gran pacto, que no quedaría otra, o bien Partido Socialista y Unidos Podemos junto con algún partido independentista, porque si no tampoco darían los votos suficientes, aún incluyendo a Ciudadanos en este caso, que no sabemos qué haría. Bien, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que no va a pasar? ¿Cuál es la opinión? José Luis Gascón, rompe el hielo. Bueno, pues ya estamos un poco cansados todos los ciudadanos de volver a repetir lo mismo que repetimos en el mes de diciembre, porque es una repetición en todo. Lo único que ha bajado un poco el tema es en publicidad, pero en el resto pues son los mismos mensajes, son las mismas historias, y así no vamos a ningún sitio. Ya dije yo en el anterior programa que si seguimos así nos vemos en diciembre otra vez, porque no veo yo que haya ganas por parte de ninguno de los líderes de los 4 partidos que parece que tienen algo que decir, según las encuestas, ganas de llegar a acuerdos reales y verdaderos, que es lo que le pedimos todos los españoles, tanto los que votan a la izquierda como los que votan a la derecha. Y eso se tienen que dejar de tú más, y tú has hecho, tú has robado, tú no has robado. A mí me parece todo eso genial, ya lo sabemos. La pena es que no esté la gente en la cárcel como debe estar, pero dejarnos de historias y vamos a sacar a este país del estancamiento tan profundo que parece que tenemos, y que no vamos a ser capaces, como no cambie esto, de arreglarlo de ninguna de las formas. Juan Montes, periodista. Yo, empezaría a hablar de las ausencias. Empezaría a hablar de las ausencias de un proyecto para reformar las pensiones, empezaría a hablar de las ausencias de la menor voluntad de acordar políticas de Estado
en materia de educación, en materia de servicios públicos, la ausencia absoluta de cómo se va a tratar el déficit público en España, ausencia absoluta de política de seguridad, ausencia absoluta de debates sobre nuestras relaciones con Europa. El Brexit tendría que ser un elemento de campaña también porque nos afecta y nos va a afectar. Ausencia absoluta de todo lo que represente o lo que signifique los intereses de los ciudadanos. Lo único que estoy viendo es un Rajoy enrocado, acaba de decir hoy que va a hacer lo mismo que hizo en diciembre, es decir, investidura para qué, lo ha hecho así de claro. Sigo viendo a un Pedro Sánchez bastante perdido, totalmente perdido, es decir, la presencia en el debate a 4 fue la más floja indudablemente de los 4. Única y exclusivamente haciendo una crítica que por otra parte me parece totalmente digna y merecida a Unidos Podemos, en concreto a Pablo Iglesias, porque obviamente le ha estado tendiendo trampas durante varios meses y Pedro Sánchez ha caído en casi todas. Tenemos a un Albert Rivera que en estos momentos es el único que plantea algo parecido a un programa electoral, pero que está en una situación que corre el riesgo de no ser decisivo a la hora de formar gobierno, y tenemos a un farsante que se llama, y perdón que lo diga y lo voy a decir así de claro, a un farsante que se llama Pablo Iglesias, que lo mismo, primero es chavista, después es peronista, después es comunista, después abraza a Julián Guita, después dice que Zapatero ha sido el mejor presidente de la... ¿Este señor de qué va? O sea, la cúpula de Podemos realmente de qué va. No sabemos de qué va. Lo único que sabemos es que tiene un programa económico que es absolutamente inasumible, y a partir de ahí, y también sabemos que tienen un señor que se llama Juan Carlos Monedero, que ha vuelto a decir el otro día lo que dijo Pablo Iglesias en las negociaciones para formar gobierno: vamos a dar órdenes a los jueces para que meta gente a la cárcel. Eso me parece lo más parecido a una dictadura bananera de hace mucho tiempo. Eso es nueva política, lo de estos señores. Yo apaga y vámonos, porque están dando a entender que no tienen un criterio claro y que lo único que saben manejar muy bien, y ahí está el único elemento de la nueva política, es manejar las redes sociales. Pero en el fondo yo no veo absolutamente nada que no me dé un pelín de sustito. Bien, vamos con los representantes de los partidos. Guadalupe Martín, Partido Socialista, valoración. Bueno, yo creo que estamos ante una situación que evidentemente no queríamos estar aquí. Y de hecho, por esa responsabilidad que precisamente manifestó Pedro Sánchez, él intenta formar gobierno, pero al final no cuajan los intentos de negociación. Yo creo que Pedro Sánchez hizo un acto de valentía, porque una vez que el presidente del gobierno, el presidente en funciones del gobierno, que es el encargado, que es el que sacó los mejores resultados, se niega a presentarse a un debate de investidura, pues lo asume Pedro Sánchez. Yo creo que el Partido Socialista tiene un programa claro y tiene propuestas concretas para revertir las políticas del Partido Popular y para mirar hacia el futuro, intentando hacer y planteando en su propio programa electoral, planteando que hace falta un nuevo pacto de Toledo, que hace falta un nuevo pacto para hacer una ley educativa que mire hacia el futuro y que no se trunque porque no se quiere firmar en el último momento, y revertir una serie de políticas del Partido Popular, como ha sido la ley Mordaza, como ha sido la reforma laboral y como ha sido el recorte permanente de estos 4 años, que a lo único que ha conducido es aplicar recortes en todos los sistemas públicos, pero luego la realidad es que no ha servido para recortar el déficit. Yo creo que el Partido Socialista tiene propuestas que solucionan los problemas a los ciudadanos. Ahora lo que hay que conseguir es no va a haber una mayoría. Eso todos lo tenemos claro. Si alguno a estas alturas piensa que va a haber mayoría, se equivoca absolutamente, pero no va a haber mayoría, y el Partido Socialista está dispuesto a volver a negociar. La única línea roja que el Partido Socialista ha dicho que no radicalmente es al referéndum de autodeterminación. Claro, cuando se intentan alimentar
cosas que no son ciertas, de posible pacto, de tal, pues hay pactos que son posibles y hay pactos que son imposibles. Y para el Partido Socialista, el pacto que es imposible es pactar con el Partido Popular unas políticas que son completamente crueles con los ciudadanos. El Partido Socialista no va a apoyar en la investidura al Partido Popular. Y luego el resto de aritmética, todo es posible, pero para poder pactar hay que tener capacidad de diálogo y capacidad de ceder. Nosotros lo hemos demostrado y creo que estamos en condiciones de volver a intentarlo, y por supuesto lo que queremos es conseguir un resultado de las elecciones que permitan que el Partido Socialista sea la llave del cambio y el motor del cambio, y por supuesto con el resto de fuerzas políticas que quieran realmente un cambio para España. Unidos Podemos. Sí. Bien, pues ya queda menos efectivamente para saber qué va a pasar, ¿no? Si al fin vamos a tener un gobierno de cambio, un gobierno progresista, un gobierno que defienda la dignidad de las personas y de la gente, o si vamos a seguir como hasta ahora, ¿no? Teniendo este gobierno con sus políticas perfectamente viables desde el punto de vista suyo de la realidad, pero que hay también otra manera distinta y posible de ver el mundo. No sé, yo personalmente pienso que en esta campaña pues lo que ha pasado es que el resto de fuerzas y el resto de la gente, de los medios de comunicación, pues es que no sé, se ha puesto pues a infundir miedo a la gente, pues porque resulta que ahora van a venir malas personas radicales y extremistas a cambiar la situación del país. Yo creo que las cosas pues son de otra manera. Si realmente este es un país civilizado, es un país europeo y es un país democrático y tiene sus reglas de juego, no creo yo que se vayan a producir situaciones que alteren esas reglas de juego si no existe la mayoría suficiente para hacerlas, como dice la Constitución, ¿no? Entonces, pues desde ese punto de vista, pues en fin, yo espero que el resultado de estas elecciones pues permita sobre todo un gobierno que luche contra la desigualdad y que permita que la gente pues pueda sonreír y ser más feliz en su mundo. Y ya tendremos ocasión después de seguir hablando. Eso es. Aurrena Miguel, de Ciudadanos. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo soy la única que es nueva, que creo que os conocéis todos. Me encanta la inocencia con la que habla el representante de Podemos, que parece que está vendiendo un cuento de hadas, que realmente luego no se ajusta a la realidad el programa con las consecuencias lógicas que tendrían la aplicación de todo lo que ustedes prometen. Pero bueno, me ha parecido muy interesante la intervención del señor Juan Montes, que dice que no se está hablando ni de pensiones, ni de educación, ni de déficit, ni de seguridad, ni de relaciones con Europa. Ciudadanos sí, evidentemente está hablando de esto y por eso a lo mejor es lo que menos salimos en la tele y los que menos nos dan, menos pábulo nos dan. A nosotros nos parece que es un auténtico error enrocarse en unas posturas de yo no pacto contigo, yo no pacto con el otro, cuando venimos de unas elecciones que ya han arrojado un resultado que los ciudadanos han dado su... Muchos nos decían, yo no quiero volver a votar porque yo ya he votado. Y de hecho lo que arrojan las encuestas es que van a volver a votar lo mismo. Pues señores, no cometamos otra vez el mismo error que hace 4 meses. Vamos a sentarnos y vamos a hablar de pensiones, de educación, de déficit, de relaciones con Europa. Vamos a hablar de todo eso. Y luego nos ponemos a hablar de quién puede ser el presidente, cuáles son los ministros, cuál va a ser el equipo que va a llevar esto. Pero primero, o sea, las cosas por su orden. Primero España, vamos a hablar de lo que nos interesa a todos y después ya de lo que les interesa a los partidos y a los egos, que es lo que creo que aquí lo que está habiendo sobre todo es un problema de egos. Carmen. Bueno, pues vamos a ver, yo creo lo siguiente, todas las encuestas que se han publicado estos últimos días, yo creo que ya no se pueden publicar encuestas a partir de ayer por la noche a las 12 de la noche, lo que dejan claro es que el Partido Popular va a ganar las elecciones. Es verdad que ninguno dice que pueda sacar mayoría absoluta y por lo tanto nos vamos a ver abocados a lo que planteaba antes Garzón, a José Luis Garzón, que es que al tener que llegar a acuerdos. Nosotros creemos que en este momento estamos en una gran encrucijada. Probablemente para mí son las elecciones más importantes desde el año 77 que se van a celebrar en nuestro país, porque nos estamos jugando o un gobierno moderado de centro derecha o un gobierno radical de izquierdas, muy radical de izquierdas, con los independentistas, que a mí me parece que es una situación bastante complicada y que no es que nadie meta miedo, es que yo creo que, como comentaba antes Juan Montes, el problema es que nosotros estamos explicando, por lo menos en mi partido, la realidad, y hay partidos como Podemos
que están enmascarando totalmente la realidad. Es que son como el camaleón. Empiezan en la ultraizquierda y al paso que vamos van a terminar, cuando termine la campaña, hablando de que son de ultraderecha. Así que en realidad estáis permanentemente cambiando el discurso. ¿Por qué? Porque ahora os interesa dar la imagen de corderitos para atraer a una serie de votantes, fundamentalmente del Partido Socialista, a los que realmente os queréis merendar, como ya vosotros, que tú eres de Izquierda Unida, Fernando, habéis sido absorbidos y fagocitados por Podemos. Yo creo que en esta encrucijada está clarísimo que hay un partido que representa la moderación y otros dos partidos que están en una línea más moderada y menos radical que lo que puede estar Podemos, como puede ser el Partido Socialista y Ciudadanos. Yo creo que lo que se avecina es o un gobierno, y a mí me parecería una barbaridad tener que volver a repetir las elecciones, o un gobierno del Partido Popular gobernando en minoría con acuerdos puntuales con Ciudadanos y con Podemos, perdón, con el Partido Socialista, o un gobierno en coalición, como ha planteado siempre el Partido Popular, donde esté el Partido Socialista y el Partido Popular y Ciudadanos. Porque es que cualquier otra situación es un gobierno radical de izquierdas, que sería una barbaridad. Y yo, desde luego, no veo, no lo veo, ojalá yo me equivoque, porque sería una barbaridad que el Partido Socialista apoyara a Podemos en el gobierno y que pudiera entrar incluso Ciudadanos en un tripartito radical de izquierda. Sería, me parece, ya es que sería centrar el que lo mismo que ha fagocitado Podemos a Izquierda Unida, podría darle la fagocitar también al Partido Socialista, que es lo que realmente quiere, quedarse como solos ellos en la izquierda. Nosotros, y yo lo digo porque antes se ha comentado, tenemos un programa electoral clarísimo. Y nuestro programa electoral está basado en 5 pilares. Nosotros creemos que hay que seguir creciendo y creando empleo. Queremos llegar a 20 millones de personas trabajando en el 2020, con 2 millones de personas trabajando más, que es lo que nos pide la gente en la calle. La gente quiere que haya más empleo. Tenemos claro que hay que garantizar los servicios sociales, la sanidad y las prestaciones a los pensionistas, que son temas fundamentales. Hay que garantizar la unidad de España, en eso coincidimos con el Partido Socialista plenamente y con Ciudadanos. Creemos que es fundamental hacer un pacto por la educación y, desde luego, nosotros garantizamos y queremos la permanencia en la Unión Europea. Eso es como pilares básicos, pero yo quiero resumir en esta primera parte diciendo clarísimamente que a partir del 26 de junio o hay un gobierno moderado, que o bien gobierne el Partido Popular en solitario o en coalición con el PSOE, con Ciudadanos, o tenemos un gobierno radical que lo único que puede llevarnos es a la situación de empobrecimiento total como Venezuela o de la situación dramática que está viviendo en este momento Grecia. Bueno, bien. Réplica un minuto cada uno, por favor. Sí, recuerdo yo sigo como en mi primera exposición pensando en que esto tiene muy mala pinta, que aquí no hay voluntad política ninguna de sacar a España de donde está ahora mismo, y con estas mimbres malas sillas vamos a hacer, porque no veo que quiera nadie bajarse, como bien ha dicho la representante de Ciudadanos, de mirarse a su culito y de dejar pasar a los demás para que esto salga adelante. Y si no es así, pues habrá que ir pensando los españoles, desde aquí se lo digo, en cambiar la ley electoral y a una segunda vuelta, señores, donde los dos primeros se van a enfrentar a la semana siguiente y tenemos un gobierno seguro, o bien de centro derecha o bien de centro izquierda, que es la tendencia que hay en este país, mientras no digan lo contrario, no de ultraizquierda. Cambio de ley electoral. Vosotros habéis puesto a caer de un burro siempre la ley DONT por aquello de que no se dispersaba el voto, etcétera. ¿Ahora la cambiaríais? Esa es la pregunta que os hago. ¿Ahora la cambiaríais? Porque ahora os favorece la ley DONT. Punto 2. ¿De verdad, José Luis, Fernando, tú piensas que un programa que plantea, entre otras cosas, un aumento del gasto público de 60.000 millones de euros es factible cuando España tiene una deuda superior al 100% del PIB? Y obviamente, si se quiere financiar un aumento adicional del gasto público, tendrás que pedir financiación exterior. Si no consigues medianamente cuadrar y conseguir un acuerdo con Bruselas, unos plazos mayores del déficit, si no consigues reducir la deuda pública y garantizar que de alguna manera se va a pagar, ¿tú te crees que va a haber financiación exterior para ese déficit público excesivo que se va? ¿Por qué no se plantea un programa y a invertir dinero público realmente en políticas activas de trabajo que cambien el modelo económico y que generen puestos de trabajo estables?
porque yo de eso en el programa de Unidos Podemos no lo he visto por ninguna parte, y si lo veo es una auténtica entelequia. Entonces, yo no sé. Luego, Carmen, Aznar, al que tú admiras mucho, dijo hace poco tiempo que serían necesarios sacrificios. ¿Por qué no se sacrifica el señor Rajoy, que en estos momentos es un obstáculo clarísimo para llegar a un acuerdo tripartito con el PSOE y con Ciudadanos? PSOE, habéis tenido una oportunidad de oro con los 90 escaños en las elecciones anteriores para haber sido decisivos en la formación de gobierno y haber condicionado desde el Parlamento, desde el Congreso, prácticamente todas las políticas del gobierno. ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué se empecinó Pedro Sánchez en ser presidente del gobierno? Y luego encima, cada vez que le clavaba una puñalada por la espalda a Pablo Iglesias, pues iba a poner la otra mejilla. A lo mejor habría que que el PSOE también tendría que tener algún tipo de sacrificio humano para que realmente pueda ser gobernable este país. Yo insisto, hasta ahora el único partido que me parece que está dando una imagen coherente y unas propuestas coherentes y más o menos razonadas de lo que puedes estar de acuerdo o no, es Ciudadanos. Yo a Ciudadanos en estos momentos no le tengo la menor crítica precisamente por eso. Carmen, ¿en qué se basan esos 5 puntos? Porque es que, de verdad, es que a mí las grandes propuestas y en una memoria económica pues no me cuadran. Vamos por partes, venga, por alusiones, Guadalupe. Bueno, yo creo que el intento, lo que no puede ser criticable en ningún momento es el intento de Pedro Sánchez de intentar formar gobierno, intentando sumar las fuerzas políticas que podían sumar escaños suficientes para que Rajoy no continuara de presidente. Evidentemente, si el partido mayoritario de las fuerzas que no quieren que continúe Rajoy es Pedro Sánchez, es lógico que quiera ser presidente y él es el que da el paso para hacer un debate de investidura. Efectivamente hacían falta 3 partidos políticos porque si no la suma no daba. Y por eso se intenta negociar con Ciudadanos y con Podemos. Ciudadanos da el paso de ceder en algunas cosas, igual que el Partido Socialista, y se buscan los puntos comunes, y con Podemos se intenta lo mismo, pero el fracaso absoluto. Pero sí se avanzó en la negociación con Compromís y con Izquierda Unida. Y luego, Fernando, yo comprendo que tu trayectoria de participación política es en Izquierda Unida. Yo en estos días he visitado un montón de pueblos y en los pueblos por parte de Izquierda Unida hay carteles de Unidos Podemos, pero fotos son de Alberto Garzón, el número 5 de la candidatura de Madrid, curiosamente, y incluso me encuentro gente que conoces, que es de Izquierda Unida de muchísimos años, que le cuesta trabajo el admitir cómo Izquierda Unida ha desaparecido ante una nueva fuerza política que es Podemos y se ha impuesto en todo. Pero hay cosas que no están claras. No sabemos. En ese catálogo que se ha presentado hay pocas cosas, refleja muy poquitas cosas del programa de Izquierda Unida. Incluso no habéis sido capaces de hacer un programa común, habéis puesto un eslogan estupendo, Unidos Podemos, pero no hay un programa común. Incluso en el programa de Izquierda Unida y en el programa de Podemos hay cosas que son completamente, que chocan como auténticos trenes. No hay un programa común y entonces los electores, que ahora mismo el aire os favorece y os va a favorecer, no me cabe ninguna duda en el resultado, yo espero que los electores se lo piensen muy bien antes de depositar su voto, porque no saben realmente qué es lo que proponéis. Del Partido Popular se sabe muy claramente lo que proponen, sin llegar a presentar el programa, porque unos días antes, en el mes de diciembre, pocos días antes de la convocatoria de elecciones, y con eso termino, el Partido Popular dijo que tenía un programa, y como conocemos la trayectoria del Partido Popular, pues nos hace falta muy poco programa. Ya hemos visto lo que han hecho estos 4 años, y ya hemos visto la tranquilidad de Rajoy, y ya hemos visto lo emotivo que se pone Rajoy en un campo de alcachofas. Nos tenemos que ir a publicidad, escucharemos las alusiones o la respuesta perdón, de Fernando Amo a lo que preguntaba Juan Montes sobre cómo, de dónde y de qué manera se va a conseguir financiar esos 60.000 millones de euros que quieren gastar nada más llegar, si llegan a gobernar. Será después de la publicidad. Hasta ahora no se vayan, volvemos enseguida.
Bien, continuamos en el braserillo. Nos habíamos quedado pendientes de conocer la respuesta por alusiones que Fernando Amos le va a dirigir a Juan Montes en cuanto a esas preguntas concretas y concisas de cómo es posible que se pueda plantear y plasmar eso en un programa electoral para luego cumplirlo. Muy bien. Pues lo primero, Juan, agradecerte que hayas hecho de periodista y que hayas planteado dudas y cuestiones. Me parece muy indicado y muy apropiado. Bueno, es verdad que entre Izquierda Unida y Podemos hay programas distintos, pero también es cierto que para presentar la coalición los dos partidos pues y el resto de grupos pues tuvieron su reunión y elaboraron un documento, en concreto este documento, 50 medidas de gobierno. Entonces, pues bueno, este es un documento común que es la hoja de ruta del futuro gobierno, y en este documento, por ejemplo, pues se explica cómo se va a financiar. Yo no sé si lo has leído, lo has visto. Sí. Lo he oído hablar a algún economista de Podemos y a Pablo Iglesias, y algunas cosas he leído y no me convencen. Bueno, pero ¿por qué? Pero el que no te convenza no quiere decir que no sea posible. O sea, vamos a ver, ¿en qué es posible? ¿Cómo es posible? A ver, es posible. Ahora mismo España tiene una relación de ingresos con relación a su Producto Interior Bruto de las más bajas de Europa. Entonces lo que planteamos es aumentar la capacidad de ingresos del Estado en 3 puntos, que todavía nos dejaría bastante por debajo de la media de Europa, y con ese dinero pues poder hacer frente a esas políticas que queremos hacer, porque además no se trata de 60.000 millones de la noche a la mañana, se trata de 60.000 millones en 4 años, ¿no? Luego entonces son 15.000 millones cada año, si no, 15.000 millones es poco más o menos la rebaja de impuestos del gobierno del PP en estas últimas elecciones, que nos está costando un aumento del déficit de 10.000 millones, y es más o menos la rebaja de 2 puntos del IRPF que el Partido Popular defiende si consigue gobernar. O sea que realmente la diferencia es que nosotros lo que queremos, porque confiamos y pensamos que es así, que a partir de lo público, a partir de la redistribución y utilizando el sector público como un motor de la economía, pues se puede crear más y mejor empleo que haciéndolo de la manera que favorezca a las clases más privilegiadas, como pretende una reforma de impuestos directos, porque en los impuestos que pagamos todos de la misma manera, que es por ejemplo el IVA, eso no se va a tocar. Luego entonces vamos a seguir pagando, con independencia de nuestra renta, la misma cantidad por el impuesto del IVA, por ejemplo con la luz o con el gas o con el agua, y sin embargo el impuesto sobre la renta el PP lo quiere bajar, lo que quiere decir que aquellas personas que tienen más ingresos pagarán menos impuestos y por tanto tendremos menos dinero para que los servicios públicos sean más igualitarios. Eso es una propuesta tan defendible como cualquier otra. ¿Salís del euro o salís del euro? Ahora mismo Izquierda Unida dice salir del euro, Podemos dice quedarse en el euro. Izquierda Unida no dice exactamente salir del euro. El Partido Comunista defiende salir del euro, pero el Partido Comunista no es solo Izquierda Unida. Pero el Partido Comunista es el grueso de Izquierda Unida. Perdona, Fernando, tenemos la postura de Podemos, la postura de Izquierda Unida no PC, la postura de Izquierda Unida PC, la postura de los nacionalistas gallegos. Los de las mareas que dicen que no tienen el programa, que no coinciden en su programa, pero se presentan con unos son partidarios de salir del euro, otros no. ¿Cómo se...? Luego después ya contestará ellos en el siguiente turno, porque todavía nos queda escuchar. De todas maneras, me parece muy interesante. Al final estáis haciendo, entre vosotros estáis haciendo la campaña, nos estáis haciendo la campaña. Sí, de esta manera nos estáis haciendo la campaña. Bueno, yo solamente voy a apuntar a hacer una cosa, porque le ha preguntado cómo piensa pagarlo, he dicho que en 3 puntos, pero no ha especificado qué puntos. Había un punto de eso que además ha dicho de soslayo, lo de la subida de impuestos a los más ricos. Pretendían, antes eran 40.000, ahora son 15.000 millones, a las rentas más altas del trabajo, es decir, subiendo el IRPF a los que ganan más de 300.000 euros en nómina. ¿Saben cuántos cotizantes de más de 300.000 euros hay en España ahora mismo? 4.500. Divide usted 15.000 millones entre 4.500 y dígame si le salen las cuentas anuales. Por eso decimos que, en fin, los cuentos de la lechera, en fin, solo le quiero decir a Podemos que el poder no puede ser un fin en sí mismo. Hay que tener un programa y hay que tener un proyecto para España, no 11 programas distintos peleados entre ustedes, que unos dicen unas cosas, otros otras. O sea, España es una cosa muy seria y hay que tomársela en serio. Hay que tener un proyecto, no una hoja de ruta para un gobierno para repartirnos las sillas, sino una hoja de ruta para España. En cuanto al Partido Socialista, tampoco puede ser un fin en sí mismo echar a otro partido del poder.
hay que ver también, por esos puntos comunes hay que buscarlos con todos. Si su línea roja realmente es la unidad de España, su pelea no es con el Partido Popular. Y al Partido Popular tengo que decirle, me gustaría saber cuál es la línea roja, porque por lo que colegimos de lo que dice cada día, o ayer mismo Mariano Rajoy decía que es que si no vamos a abocados a unas terceras elecciones, la línea roja del Partido Popular es Mariano Rajoy, pues entonces también tendrían que replantearse ustedes muchas cosas, van a defraudar a sus votantes, esos que dicen que son una mayoría de españoles, quizá esa mayoría de españoles no está de acuerdo con ustedes con que la línea roja para todos los españoles sea la carrera política del señor Rajoy. Bueno, yo antes he hecho una breve introducción contando un poco cómo estaba la situación y yo creo que en este momento lo importante es la unidad de fuerzas, porque la unidad es la que hace posible que las cosas vayan mejor. Y digo esto porque se trata de que en estas elecciones los indecisos que hay en este momento, que todavía no han decidido su voto, son los que van a decidir si va a gobernar un partido moderado, de centro, que sabe resolver los problemas, o va a gobernar un partido radical de izquierdas, pero comunista, porque es que no se puede decir otra cosa, y además con los independentistas, que supone pues abrir una brecha ahí bastante importante. Un segundito, déjame terminar y luego hablamos. Ha planteado Juan Montes el tema de lo de que dice Aznar de los sacrificios, y te lo vamos a ver. Rajoy, lo digo también por lo que ha planteado Ciudadanos, Rajoy es la persona que ha ganado las elecciones. Rajoy tiene 7,5 millones. No, perdona, Rajoy es un candidato, que es el que se presenta. Es un candidato déjame que está terminar, manchado de corrupción. si luego puedes hablar todo lo que quieras. Rajoy tiene 7,5 millones de votos. Tiene como muchísimos más que el señor Rivera, pero bastante más. ¿Entiendes? Entonces, lo que de momento no. Como lo va a tener, así. No, perdona, lo va a seguir teniendo, Entonces, lo que no tiene ni mucho sentido es que un partido que según todas las encuestas va a ser el cuarto, tenga que decidir quién es el líder del partido que lidera en este momento las elecciones. Perdona, déjame terminar. Nada más, como hemos hecho del partido que lidera las elecciones. Es decir, que Rajoy es el líder que tiene más votos, el líder que tiene más experiencia, porque los demás no tienen ninguna, el líder que tiene más programa ejecutado y que ha dejado claro que encontró España después del señor Zapatero hecha un desastre y la ha sacado para adelante, se está creando empleo, se está creciendo, estamos en una dinámica estupenda y se está viendo que todo lo que han estado diciendo a lo largo de todos estos años, que nos hemos cargado la sanidad, la educación, los servicios sociales, es sencillamente mentira, porque somos un país potente que lo está haciendo muy bien. Entonces, lo que es sorprendente, Juan, es que podéis plantear que el señor que gana las elecciones, el señor que tiene 7 millones y pico de votos, se tenga que ir y no se vaya el señor Sánchez, que tiene muchos menos, que tiene 5, el señor Iglesias, que tiene alrededor de 5, y el señor Rivera, que tiene 3 y pico. Oiga, perdona un segundito, perdona, déjame terminar. ¿Es más importante que su país? Entonces, lo que no tiene sentido es que el señor Rivera, que acaba de llegar, que no tiene ninguna experiencia y que desde luego no está explicando nada en esta campaña electoral, porque no tiene nada que ofrecer, porque lo único que tiene que ofrecer es que se ha unido al Partido Socialista y ha unido su fuerza al Partido Socialista, y lo vimos el otro día. Es decir, votar Rivera en este momento y votar Ciudadanos, votar Partido Socialista. Déjame terminar. En este momento hay 28 provincias, entre 25 y 28 provincias en España, donde por los restos Ciudadanos, por ejemplo, no va a sacar ningún diputado ni ningún senador. Votar a Ciudadanos es tirar el voto a la papelera, porque no va a servir para nada. Y los ciudadanos que nos estén viendo lo tienen que saber, porque aparte de estar aliados con el Partido Socialista y no tener ni programa propio ni nada, porque aunque dice que lo tiene, no lo tiene. Y el único partido que tiene un programa clarísimo es el Partido Popular, que va a ir a bajar los impuestos en contra de lo que plantean nosotros, que es subir los impuestos, y que es una situación imposible, porque no me dejan terminar y me están interrumpiendo. El Partido Popular tiene un programa claro, vamos a bajar los impuestos, y si el Partido Popular gobierna, las cosas van a ir mejor. Y desde luego, lo que no vamos a aceptar son vetos a nuestros candidatos, de los que dicen que no tienen en cuenta el sillón. Oiga, váyase usted. Si usted saca mucho menos votos, que se vaya el señor Rivera a su casa, y a lo mejor con el siguiente nos llevamos a acuerdo. José Luis, lo que no... Bueno, perdón. Bueno, como está observándose, pues seguimos ahí en la lucha, en la trinchera, y cada uno estamos en elecciones, José Luis, no podemos decir que estamos de acuerdo. No, pero lo que sí... Luego, al día siguiente ya intentaremos ponernos de acuerdo. Claro es que para campañas electorales y para eso, yo creo que hay sitios y lugares y demás. Aquí hemos venido a plantear qué va a pasar a partir del día 26, no antes de. Y estamos hablando de antes de
de una serie de historias que, como bien ha planteado el compañero, nadie ha presentado un programa claro de qué corcho se va a hacer. No, cuando ha habido un debate televisivo, por favor, entrar en la página web y veis el programa electoral. Pero eso no es lo que una encuesta en el cual los ciudadanos conocen el programa real del PP. Entonces, no han entrado en la página web de los partidos, estudiárselo. Bueno, yo lo que sí veo y lo que sí me preocupa como ciudadano y yo como indeciso, pues tendría que pensarme mucho si ir, ya no a quién votar, si ir a votar. Igual que gente que haya ido a votar y que no va a ir, porque está viendo que efectivamente seguimos polarizando este país en 4 personas, en 4 señores, y si malo es Pepe, pero es Juan. Entonces, esto hay que dejarse ya de historias. Vamos a ver de qué forma de este atasco se sale. Por supuesto, no con políticas de Venezuela, como parece que le gusta a Pablo Iglesias, sacar 60.000 millones, ¿de dónde los va a sacar? Como bien le han dicho. De subir los impuestos a la clase media, no hay otra alternativa, porque las grandes empresas se irían fuera. Pues eso, que primero aclare su gallinero, que tiene 50.000 partidos y cada uno va a querer su parcelita de poder, con lo cual puede llegar a que se lo coman, el pez más grande se va a comer al chico, y una vez que sea un partido coherente, cohesionado y demás, que entonces pues que pida gobiernos y sillas y puestos. Eso por supuesto. Y en cuanto a los demás, pues que ya tienen experiencias en gobiernos, tanto el PSOE como el PP, Ciudadanos todavía no, pero que con sus experiencias pues pueden llegar a concretar un gobierno de coalición que sea, como bien ha dicho Juan Montes, teniendo uno de ellos el poder de vetar y no vetar todo lo que salga, y creo que nos irá mejor a los españoles. Y después de 4 años ya veremos, o de 2. Es que, Carmen, yo pregunto, el mismo planteamiento que le he hecho antes el PSOE, ¿por qué no utilizó sus 90 escaños cuando pudo para condicionar la política del gobierno desde el Congreso? ¿Por qué no lo hizo el PP? El PP podría condicionar todas las políticas desde su grupo parlamentario, y calculemos unos 120 escaños. No creo. Y por eso podríais imponer reformas constitucionales. ¿Por qué no? ¿Por qué hay que defender al señor Rajoy? Perdona que te diga, pero el 70% de los militantes del PP no le harían ningún asco a que Rajoy es que no es cierto, es que es mentira. Mira, vamos a ver, es que según las encuestas, y míratelas ayer, Juan, que tú eres un especialista en leerte las cosas y te lo lees todo. Ayer, la última encuesta que se publicó dice que en una, no todas, en una escala de 0 a 10, el líder que es mejor valorado dentro de sus votantes, porque a mí como me valore Podemos o como me valore Ciudadanos, lo que vota el PSOE me da igual, porque me dan un 0, porque me dan un 0, pero los votantes del Partido Popular, los 7,5 millones, le dan la máxima puntuación, un 7, más que a Rivera los suyos, más que a Ciudadanos los suyos y más que al PSOE los suyos. Estás utilizando un tiempo réplica, te lo aviso. No. Vale, vamos. Es que me he interpelado. Me sorprende mucho alguno de los argumentos que se han utilizado de qué bien se está ahora, cuando los datos reales no son precisamente los que se han comentado, Carmen. Ha bajado la población activa, ha bajado la población ocupada, han aumentado los parados de larga duración, que es que vosotros os encontráis ya las cosas mal y las dejáis muy bien. Ha bajado el salario medio anual, ha bajado la renta anual media, y ayer que se publica el gasto familiar se dice que ha aumentado el consumo. Pero ¿sabes en lo que ha aumentado el consumo? En hoteles. En hoteles. ¿Tú crees que la familia que las está pasando canutas para llegar a final de mes ha aumentado su gasto en hoteles? Eso es lo que refleja los datos que supimos ayer. Mira, lo que está clarísimo es que han aumentado más de 2 puntos el riesgo de pobreza. Y la pobreza infantil, algo que no se había conocido en este país desde hace muchos años, ahora mismo 1 de cada 3 niños está en riesgo de pobreza. Eso es lo que vais a dejar. Pero es que, claro, cuando antes decía José Luis, es que a mí no me importa el antes de, es que el antes de es esto. Y ahora vamos a hacer propuestas para hablar del después de. Y en el después de, o hacemos un gobierno que acometa esto, que son las verdaderas necesidades de los ciudadanos, como la reforma educativa, claro que sí, te decía antes por lo bajo, después de despedir a 18.000 docentes, no puede haber un nivel docente razonable. Hay que afrontar una reforma educativa que sea por consenso de todos. No. Pero todo eso tiene que ser pilotado por un gobierno que esté dispuesto a hacer reformas y que esté dispuesto a llegar a consensos.
Y los consensos se hacen con voluntad de consensuar. Y la voluntad de consensuar, precisamente el Partido Popular no la ha tenido nunca. Por eso es imposible. Es imposible pactar con el Partido Popular. Cuando ha gobernado 4 años a golpe de decreto y ni siquiera han tenido la delicadeza de debatir con el resto de las fuerzas políticas leyes que han sido importantes. Y las leyes que han aprobado porque tenían mayoría absoluta. Estáis en condiciones de forzarle a ello. Claro. No podéis marcar una línea roja y decir no. Desde el gobierno. ¿Desde el gobierno o desde la oposición? Pues o desde había el que Congreso? intentarlo. Claro, pero si el que gana las elecciones no quiere afrontar un debate de investidura, hay que intentarlo. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Y eso se le puede recriminar algo a Pedro Sánchez, que frente a un presidente en funciones que dice, es que claro, es que un debate hay que preparárselo. ¡Qué pereza! Frente a eso se le puede recriminar a Pedro Sánchez que haya intentado formar gobierno. Yo creo que precisamente es lo que no se puede recriminar. Ese esfuerzo que se ha hecho. Fernando. Bueno, a ver, Juan, yo entiendo que... Contestó lo de la ley de Dono, por cierto. Sí. Apuntas todo, Bueno, no se te escapa una. Ahora ya no nos quejamos de la ley. Mira que llevo yo diciendo, Sí. desde el mes de enero, Ay. que cambien la ley electoral a segunda vuelta, que lo pueden hacer, Nada. Ya estamos como estábamos en diciembre. No había mayoría para... Llevamos años, Bueno, No, si no hay gobierno no Pero se si puede no se ha llegado a tomar tramitar ninguna ley. Bueno, empezando con la intervención Sí, perdona. y por no olvidarme de nada, pues sí, y nosotros seguimos estando a favor de reformar la ley electoral. La propuesta que hacía Ciudadanos de una circunscripción única y luego un reparto provincial según los votos, a nosotros nos parece interesante, es una buena manera de hacer que los votos sean más igualitarios, que no valga más un voto de Soria, por ejemplo, que un voto de Madrid, efectivamente. Claro, es cierto que por una vez el gallinero que es habitualmente a la izquierda, pues hemos podido ponernos un poco de acuerdo para Un acuerdo coyuntural. Vuestros votos son los que... Como diría Bono, en la misma cesta. Claro, esperemos que no sea un acuerdo coyuntural. No sé, en la ciudad donde yo vivo, donde vives tú, Guadalupe, en Ganemos, Toledo, que además gobierna con vosotros en el ayuntamiento, y yo creo que de una manera razonablemente bien y con un acuerdo bastante sensato, que yo la verdad no entiendo por qué no se extiende al resto del Estado. Esperemos que ahora sí que se pueda, ¿no? Pues hay compañeros se gobierna en Ganemos, Castilla-La Mancha. claro, efectivamente. Pero no, claro, pedís pero no es lo mismo. pero no pedís un referéndum para la independencia No es lo de mismo. Ayaguilla. Ni pedís el control del CNI, ni pedís el control No es de lo los mismo. jueces. Oye, Esas pequeñas cosas, como diría la Esas señora. pequeñas cosas que dice la canción. Y de la poder. Bueno, que en realidad la gente tampoco entiende mucho cómo hemos llegado a esta situación, cómo no nos hemos puesto de acuerdo en otras ciudades, en Valencia y tal, Ni siquiera en Madrid, los votantes en de Izquierda Unida Barcelona. lo Claro, esperemos que a la segunda vaya la vencida y que no tropecemos 2 o 3 veces en la misma piedra, ¿no? De acuerdo en reformar la ley electoral, me parece, aunque ahora resulta que la ley electoral no es que nos favorezca, pero por lo menos no nos va a perjudicar como... ¿no? Bueno, estáis aprovechando de lo que nos gusta. Están aprovechando lo que no les gusta. En cuanto a la recaudación, en cuanto a la recaudación, a los impuestos, a la política fiscal y a todas estas cosas, bueno, en España existe un sindicato de técnicos de Hacienda, Gesta, que su planteamiento en política fiscal, en política tributaria, está calcado de este documento. Yo creo que los técnicos de Hacienda algo de Hacienda sabrán, ¿no? Entonces, pues está claro que si la agencia tributaria tuviese esa estructura que el sindicato de técnicos de Hacienda propone, pues la recaudación fiscal sería mayor que la que es ahora. Yo comprendo... Pero será al revés. Que Unidos Podemos ha calcado en su documento las propuestas de los técnicos de Hacienda, no que los técnicos de Hacienda están copiando a Podemos. Invierte los términos. Bueno, pues invirtamos los términos, las buenas ideas se captan de donde sea. Bueno, me parece se recoge de más sitios, Fernando. Decía ayer José Luis, y es ya Vox Populi, que
hasta el 1 de julio no empezamos a ganar dinero en este país. Los 6 primeros meses van de impuestos. Que ya está bien. Pues encima a gastar más. A gastar más y ya al final pues, nos hacemos todos... Pero eso es porque hay gente que se compra yates y no los declara. Muy pocos. Muy pocos. Que veis demasiado rico. Yo no sé dónde veis tanto rico, macho. Yo de verdad... Hombre, ahí está el informe de Intermón, ¿no? Que dice que hay 20 familias en España que controlan más de la mitad de la riqueza. Que 20 familias paguen los 60.000 millones está clara. Una pregunta que hacía que no hay amnistías fiscales. El señor Montes, que es periodista, le preguntaba al PSOE que por qué no había facilitado un gobierno y al PP que por qué no había facilitado un gobierno. Pues nosotros, después de contar mi experiencia, después de buscar acuerdos hasta la extenuación, nos dimos cuenta de que había algunos que querían ser muy importantes, pero desde luego que estaban siendo totalmente inútiles. Y teníamos la esperanza de que a la siguiente no lo hicieran así. De hecho, decía la diputada del Partido Popular que es que éramos una coalición, el Partido Socialista. A ver, nosotros desde el minuto 1, desde el día 21 de diciembre, estuvimos levantando el teléfono, mandando cartas para poder negociar tanto con el PP como con el PSOE. No nos contestó el PP cuando el señor Rajoy dijo que no al rey y se presentó Pedro Sánchez. Pedro Sánchez nos cogió el teléfono y nos sentamos a negociar. O sea, que ¿por qué negociamos con la segunda fuerza? Pues porque fue la segunda fuerza la que se presentó. Si no se presentan es muy difícil poder llegar a un acuerdo. Aún así les seguimos invitándole. Es cierto que teníamos que para cada cosa en el Congreso hemos llegado hasta el punto tan absurdo de tener al PP en una habitación, al PSOE en otra habitación y nosotros yendo de una a otra llevando papeles para poder llegar, por ejemplo, a un acuerdo en la mesa del Congreso. Me dirá que no es verdad. Eso es tal cual fue. Es verdad también que el PSOE se negaba a hablar con el Partido Popular y hasta la última semana que conseguimos que accediesen a una mesa a 3 de técnicos para ver programa, el Partido Popular dijo entonces que no, que una reunión de líderes, porque lo único que era innegociable es que el líder tenía que ser el señor Rajoy. Vemos que han pasado los meses, hemos arrastrado a los españoles a unas nuevas elecciones y seguimos en las mismas. Dice usted que el voto a Ciudadanos es inútil. Con un simple 1% más de voto somos decisivos. Y si somos decisivos, tenga por cuenta que va a haber gobierno y nunca jamás arrastraremos a los españoles a unas terceras elecciones. Bueno, yo creo que te arrogas un poderío, es decir, el cuarto partido que probablemente saque, según dicen todas las encuestas, menos de lo Somos que mayorías parlamentarias. Perdona, menos de lo que ya tenía es el que va a decidir en este momento lo que va a ocurrir en España. Mira, Rajoy es un hombre sensato y es un hombre serio. Lo está demostrando. Y sabe sumar, no como otros que parece que no sabéis sumar. Y digo que sabe sumar porque él dijo, a ver, ¿cuántos votos tengo? 132. Esa prepotencia es la que alimenta a los populismos como Podemos. 123. Dejarme. Exceptuamos a aquel diputado de Segovia. 123, un segundo, 123. Bien, ¿cuántos necesito para tener mayoría absoluta y poder investirme de verdad? No ir a ver si me invisten, a ver si me votan porque sí, por casualidad. Cuando en los parlamentos no se vota por casualidad, o lo llevas negociado, o lo llevas pactado o no lo sacas, ¿bien? Entonces Rajoy habló con los líderes políticos y le dijeron todos, porque fue lo primero que hizo, llamó a todos a la Moncloa y les dijo, ¿qué posibilidades hay? Y el señor, perdón, y el único partido, no nos cogió el teléfono, déjame terminar, el único partido que no vamos a ver, con el que podíamos llegar a la mayoría de los 176 diputados era el Partido Socialista. Y Rajoy le dijo al líder del Partido Socialista, vamos a hablar. Y el líder le dijo, ni me siento, ni hablo contigo, ni tomo un café. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Y así, durante 18 veces, perdona, nunca, jamás quiso hablar con el Partido Popular. Y Rajoy, que es una persona que sabe sumar, dijo, no tengo voto suficiente para la investidura. Si no y por lo tanto, perdona, déjame terminar. Y por lo tanto, no se presentó la investidura porque lo otro fue un debate de no investidura. Y de hecho, las encuestas están castigando a los dos partidos que engañaron a los ciudadanos porque sabe sumar. Hombre, le dijo al PSOE, llegamos a un acuerdo de coalición. Mira, perdona, y no me terminar, es que no me dejáis terminar. No, perdona, es que tengo que contestar a las cosas que me han planteado. Entonces, lo que está claro es que el Partido Popular y Rajoy lo que no van a hacer es que les impongan otros partidos lo que tienen que hacer. Os vuelvo a decir lo mismo. El señor Rivera, por ejemplo, dice que no pone vetos, que no pone vetos y que no pone besillones. Y lo primero que dice es que todo con cualquiera menos con Rajoy. Y el segundo de a bordo llega y dice, una mochila muy grande en la espalda, que lo de Rita Barberá es impresentable. Mucho más pequeña que la de Sánchez, mucho menos que la de que tiene Podemos, mucho menos que la que tiene Rivera. Mucho menos.
No se entiende nada, que nos vamos a publicidad. Es que hay una cosa que tengo que terminar. Ya lo terminaré después. Vamos a publicidad, volvemos después de la publicidad. Hasta ahora. Bien, pues seguimos aquí en el braserillo con una temperatura, como han podido ustedes comprobar antes de ir a publicidad, bastante elevada. Normal, estamos ya en las vísperas y es normal que al final los ánimos se enciendan. Vamos a terminar ya este tema porque quedan otros dos temas para hablar. Carmen, una puntualización. Contestar a Guadalupe porque me parecía feo no contestarla. Ella ha hablado de que no hemos hecho nada en estos 4 años, sino todo lo contrario. Ella ha dado ahí una serie de datos. Yo solo tengo que decir uno que es irrefutable. Cuando llegamos al gobierno había casi 6 millones de parados y ahora en este momento hay menos de 3. Perdón, menos de 4. Ya está. Es decir, nosotros hemos creado 2 millones de puestos de trabajo y vosotros os cargasteis. ¿Qué calidad ese trabajo, Carmen? ¿Cómo puedes decir eso? Son datos irrefutables. Luego ya tú lo que quieras, Guadalupe. Por 8 minutos. Son muy irrefutables. Cuando llegamos había 6 y ahora hay menos de 4. ¿Cómo puedes defender a una persona que tiene un contrato de trabajo por 2 horas? Bueno, vamos a ver. Y luego dice, se incrementa el consumo. Y dice, uy, pero el consumo es en hoteles. Carmen, no has hecho absolutamente nada para cambiar el modelo productivo, que es de lo que se trata. Recorriendo los comercios de Talavera y a la gente le dice que le va mucho mejor que le iba en el 2008, en el 2009. Mira, pues te voy a decir, Carmen, lo que esta mañana a Rosa Romero. Deben quedar 15 parados y los 15 están en mi pueblo. Yo le he dicho esta mañana a Rosa Romero, pero los 15 contratos, perdona, pero ¿cómo puedes presumir del tipo de trabajo y del tipo de contratos que tiene la gente? Déjame que termine. Muchos más trabajadores que antes. Claro. No, Carmen, no, hombre, Carmen, por favor, vamos a callar todos, por favor. Estamos, claro, nos callamos no, todos. Es que siempre pasa lo mismo contigo, claro, Carmen, lo siento decirlo en directo, pero siempre pasa lo mismo. ¿Ese que yo he dicho, sí o no? Sí, en una cuestión cuantitativa. En cuestión de mercado laboral es un auténtico desastre el mercado laboral español. Según tu opinión. No, según la mía, no solo, no solo según la mía. Bueno, algo más, Guadalupe. Sí, mucho más, pero yo lo que no voy a hacer es entrar a interrumpir porque no quiero entrar a decir frases a medias. ¿Cómo se puede presumir del número de puestos de trabajo que se han creado cuando lo que son la mayoría son puestos de trabajo completamente precarios, completamente mal pagados y además muchos de ellos a tiempo parcial, la gran mayoría, el 90% son a tiempo parcial. Y además, Carmen, ¿de qué podéis presumir cuando ha aparecido en nuestro país un nuevo grupo social que son los trabajadores pobres? Si es que hay gente que está trabajando 8, 10 y 12 horas con un contrato de 2 y que no llega a final de mes. Entonces, por favor, al paro a 2 millones como pero Carmen, por favor, claro. ¿Pero vas a seguir hablando tú? Bueno, tendrás que terminar tú. No, hombre, pero no puedes presumir de cifras. Pero ¿por qué dices que son cifras irrefutables? Pero bueno, Chema, por favor, no hablamos más. Da tu opinión y yo ya está. Hay 2 millones de personas. Pero no dejas hablar, y no dejas decirte que tenemos cientos de chavales que tienen más de 30 años. Calla, Carmen. Ya está. Carmen. Tenemos cientos y miles de chavales que con más de 30 años no han tenido su primer puesto de trabajo y que difícilmente van a tener una cotización razonable para el futuro y difícilmente van a tener una pensión digna. Porque y dale. Pero vamos a ver, ¿todos los parados son todavía de la época de Zapatero? No, que hemos creado todos. Millones de puestos de trabajo ya. Enhorabuena por los puestos de trabajo creados. Enhorabuena, venga, si eso era lo que pretendían. Pero no presumas del trabajo precario, por favor. Un pequeño no presumas. Simplemente, pasa un segundo. Si una persona firma... Perdón, si un puesto de trabajo lo ocupan 4 personas en un mes, claro, ¿esos son 4 puestos de trabajo? Sí, para ellos ¿O sí. es uno? Simplemente te planteo eso. Vale, ya de ese tema no se va a seguir hablando. ¿No puedo contestar? José Luis. A eso no contestas porque no quieres. José Luis. Vamos a ver, lo que yo creo que hay que hacer aquí, ya viendo el panorama, y se lo digo a todo el público que nos ve, tantos seguidores que tienen la paciencia, del santo Jod de vernos en estas rifirrafes que no llevan a ningún sitio, que el día 24, que es las hogueras de San Juan, todas esas mochilas y todos esos bagajes que tienen todos los partidos hagan el favor de hacer una gran hoguera en todas las plazas de los pueblos y quémenlas, y vamos a empezar de nuevo y vamos a sacar el país de todas estas, iba a decir un palabro pero me lo voy a reservar, pero de todo este mare magnum que no nos lleva a ningún sitio.
Bien, señores, vamos a dejar ya el tema político. La suerte está echada, como se suele decir o como se diría. El próximo 26J, ciudadanos, cada uno con nuestro voto, somos los que decidiremos qué es lo que va a pasar a partir del domingo. Y bueno, pues a partir de ahí ya seguiremos hablando, como no, aquí en el Braserillo, y seguiremos comentando qué es lo que va a pasar y qué es lo que va a suceder. Como decíamos, hace algunos meses vinieron unos eurodiputados llamados por la Plataforma en Defensa del Tajo, invitados por ellos, que acudieron a distintos puntos de la geografía de Castilla-La Mancha y también española, pero vamos, en concreto a distintas zonas por donde transcurre el río Tajo. La verdad es que iban a preparar un informe que hoy mismo se presentaba en Bruselas, y en ese informe pues lo que se pretendía era hacer una valoración de cuál es la situación, cómo se encuentra el río Tajo o la política hidráulica en España. Cierto y verdad es que lo que ha trascendido de ese informe es espectacular, es decir, o sea, nos ponen a caer de ahí, ¿por qué? Pues porque efectivamente, es decir, la situación en la que tiene el río Tajo, primero porque la calidad del agua es mala en algunos sitios, en otros porque el caudal no es suficiente, en definitiva, bastante mal. Y lo que vienen a decir es que con la ayuda europea que se ha recibido para ciertas políticas hidráulicas, que se haga, que se ejecute, y también que se mire, por ejemplo, pues la capacidad que tienen nuestros vecinos los murcianos de poder tener ciertos cultivos en regadío y que se tengan los que se pueden tener, no a costa de destruir el hábitat del resto de los ríos o de los ríos que atraviesan otras comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque además está el cambio climático y eso pues ha hecho o reincide en el deterioro medioambiental. En resumidas cuentas, ¿qué hay que anteponer? Lo medioambiental a lo socioeconómico en el caso de nuestra política hidráulica. Y es un tirón de orejas en toda regla a todos los gobiernos que ha habido en España, desde la transición, lógicamente, que bueno, pues han estado de una manera o de otra consintiendo que eso suceda y que ese agua pues se vaya llevando de unas cuencas a otras. Juan Montes, ¿conoces algo del informe? ¿Cuál es tu valoración? Tengo entendido que el informe todavía no está del todo cerrado, lo tiene que presentar en la Comisión Europea, que la Comisión Europea, al ser el Ejecutivo, es el que tiene que determinar si ese informe es factible o no, y en todo caso tiene que dejar por escrito y oficializar las broncas que se le pueda hacer al Gobierno de España por el incumplimiento por la mala calidad del sistema hídrico español. Yo pienso que aquí volvemos otra vez al tema del modelo productivo. Aquí en España, como no se ha invertido un duro en cambiar un modelo productivo totalmente inasumible, como es el turismo salvaje que hay en Valencia y en Murcia, entre otros casos, pues eso influye en todo, en el deterioro del empleo y también en el deterioro de las cuencas hidráulicas. Mientras no se cambie ese tipo de modelo productivo, vamos a seguir teniendo esos mismos problemas. Y obviamente, antes estábamos comentando, Fernando y yo, una cuestión del coste del litro de agua que me encantaría que lo contara él, porque está muchísimo mejor informado que yo. Sí. Bueno, cuando le toque su turno, José Luis. No, yo simplemente. Claro. Bueno, pues efectivamente yo lo que he leído y lo que he visto es pues, que nos van a dar un gran tirón de orejas porque hay un incumplimiento, parece ser, en el modelo hidráulico que tenemos implantado, sistemático, y que no es por ahí por donde van o deben ir las políticas del agua. Efectivamente, lo que no es de recibo, como bien dice Juan, es que la provincia de Murcia, como dije el otro día, tenga 3 veces más campos de gol que toda Castilla-La Mancha, una simple provincia, porque no es ni la mitad de la provincia de Toledo, Murcia, y es lo que no se puede estar esquilmando. Además, unas aguas de cabecera que son totalmente puras y totalmente sin contaminar, y que se siga pues alegremente haciendo trasvases sin ton ni son. Y lógicamente eso pues influye, como todos bien sabemos, en el caudal del río y por supuesto en la ecología. Talavera no hace mucho se quejaba de lo mal que iba el río, el escaso caudal que había, y lógicamente
pues esas riberas que están poniendo ahora mismo imágenes tan importantes que tenemos y esos cultivos que tenemos alrededor de esos ríos, pues están sufriendo un deterioro cada vez más grande. Ahora sí. Bueno, Fernando, sí. apunta. Bueno, lo que comentábamos era algo sencillo, ¿no? Bueno, lo que plantea el informe pues es algo lógico, ¿no? Ahora, hace tiempo, cuando paseamos por un bosque, nadie piensa en un bosque como si fuera solo un almacén de madera. Un bosque es algo más. Pues exactamente igual pasa un río. Un río es algo más que una simple tubería que sirva solo para regar. Un río es un ecosistema vivo que tiene no solo un valor económico, sino un valor medioambiental y un valor que a la larga también es un valor económico. Y lo que contaba de las desaladoras, pues bueno, pues hay que decir, bueno, en primer lugar, la mayor parte de las desaladoras, que fue una iniciativa del gobierno de Zapatero, y una buena iniciativa, por lo menos a mí me lo parece, pues funcionan como mucho al 30%. Fueron pagadas casi todo con fondos comunitarios, luego es normal que la Unión Europea se mosquee porque no se emplean, y además es que desconocemos realmente cuál es el coste de desalar un litro de agua. ¿Por qué? Pues porque la mayor parte de las desaladoras se construyeron a través de esta empresa Aquamed, esta empresa famosa de corruptos y de corruptores. Y entonces gran parte de su coste es un sobrecoste de la corrupción. Entonces, como no sabemos realmente lo que nos ha costado una desaladora, no podemos plantearnos si el litro que sacamos del Tajo es más barato o más caro que el litro que se saca de las desaladoras. Y bueno, por volver otra vez a lo mismo, esto me acuerdo que lo tratamos la semana pasada, ¿no? Y entonces, pues sí, bueno, al fin y al cabo viene a ser el mismo caso, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente es muy posible que en las próximas elecciones haya un diputado por Zaragoza que se llama Pedro Arrojo, que es yo insisto, ¿no?, de la nueva cultura de agua, que tiene una visión del río como un espacio natural y no como una simple tubería donde se puedan establecer intereses económicos. Sí, yo comparto totalmente lo que se ha dicho. No se puede mantener solamente el río como ese concepto de aprovechamiento del agua, sino que hay que mantenerlo en ese concepto global de ecosistema. Es sorprendente que con el paso de los años, pues a lo que ha conducido, aparte de los enfrentamientos entre los diferentes territorios, precisamente por el agua, lo que no se puede es mantener un discurso que para el Ebro sirve una cosa y para el Tajo sirve otra. No se puede mantener un discurso en el que en el Ebro se dice no a los trasvases, pero en el Tajo se dice sí a los trasvases. Incluso un gobierno en funciones es capaz de aprobar 3 trasvases. 3 trasvases más, que lo que hay que hacer es ver realmente cómo están los embalses de cabecera. Nosotros todos evidentemente estamos ligados a la ciudad de Toledo, al río Tajo, hemos crecido, bueno, tú en el caso en el Henares, pero evidentemente hemos conocido mejores tiempos del río. Nos resulta totalmente insufrible ver cómo se va agua de la cabecera del Tajo por la conducción del trasvase Tajo Segura y ver de forma completamente lastimosa como pasa el Tajo por nuestras ciudades, por Toledo y por Talavera. Yo creo que ha habido que hacer esa llamada de atención hacia los eurodiputados que han venido a Talavera, precisamente movilizados por diputados, eurodiputados que son de nuestra tierra y que les han trasladado la necesidad de venir y ver. Y una vez que han visto, pues han elaborado este informe. Todavía no conocemos, como bien decía Juan, los detalles del informe, pero evidentemente lo que se ha adelantado de ese informe es que va a ser un tirón de orejas muy importante por una pésima política de agua. No podemos estar haciendo del agua una moneda de cambio y una moneda de enfrentamiento entre territorios. Hay que tener mucho más sentido común y sobre todo poner en marcha esas desaladoras que
efectivamente la inversión era muy grande, el hacer las desaladoras, pero que son la verdadera solución al problema medioambiental que tenemos, y lo que queremos es un río vivo y un río que venga en condiciones y que tenga agua. Un río seco nos sirve de muy poco y sucio, porque evidentemente lo que vemos es sobre todo ahora en verano, es un río que deja mucho que desear. Yo lo que tengo que decir es lo siguiente: creo que hay que esperar a tener el informe completo, porque creo que no sé si esta tarde o esta mañana se analizaba en la comisión y el dictamen todavía no lo conocemos. Son filtraciones que ha habido previas de los borradores y demás. Eso es lo primero. Lo segundo, decirle a Guadalupe que si te ven los de la plataforma del Tajo diciendo que han sido un movimiento de los eurodiputados, volverían a tiraros de las orejas como lo hicieron en abril. Es decir, he dicho que han venido los eurodiputados. Sí, no, perdona, pero no porque lo habéis movido vosotros. Es decir, ha sido la plataforma del Tajo la que hizo la petición en Europa, y a raíz de la tal. Y cuando algún diputado vuestro se intentó apropiar del asunto, porque también vinieron los diputados del Partido Popular en esa comisión, estuvo. No, perdona, Pilar Ayuso estuvo. Bueno, entonces luego, todo lo que tú has contado, Guadalupe, si no tuvierais historia, si tú fueras un partido que acabaras de llegar y contaras esto, y la teoría es preciosa, pero la práctica es que habéis estado un montón de años gobernando en Castilla-La Mancha, habéis estado un montón de años, más que nosotros, más que el Partido Popular, gobernado a nivel nacional, y lo que ocurre en el río Tajo es en gran parte consecuencia de vuestras políticas. Y se han recurrido los trasvases. No me refiero a eso, me refiero a lo siguiente. Tú dices, ¿cómo hay una política de trasvases en Castilla-La Mancha y no la hay en el Ebro? Porque vosotros os cargasteis el Plan Ideológico Nacional. Porque el Plan Ideológico Nacional, que por cierto, tu presidente de aquel momento y tu partido de aquel momento, el señor Bono, no es que le pareciera bueno, es que yo estaba en las Cortes de Castilla-La Mancha cuando dijo lo siguiente: hemos puesto una raya en los embalses de cabecera. Reserva 240 hectómetros cúbicos, lo mejor de lo mejor. Caudal ecológico en el río, 0, solamente en Aranjuez, pero en Castilla-La Mancha, nada. Y eso era lo mejor de lo mejor. Bono se sentía profundamente orgulloso cuando en el 2000 se aprueba el Plan Ideológico Nacional, y estaba encantado de la vida, porque aprobar el Plan Ideológico Nacional suponía, de facto, levantar la hipoteca del Tajo, porque nosotros estamos trasvasando como mucho en el año, porque aquí nos sobra agua, no llegaremos a los 200 hectómetros cúbicos. Y en el delta del Ebro se están tirando el año que menos 1.500 hectómetros cúbicos, y el año que más se llegan a tirar hasta 7.000. Para que veáis. ¿Pero estás hablando de tirar? Tirar al Tajo, sí, tirar al mar Mediterráneo, dejarme terminar. Y vosotros os cargasteis, es decir, Zapatero llegó al gobierno y la primera medida que tomó fue cargarse el Plan Ideológico Nacional, que se había aprobado con un consenso de más del 80% de los miembros del Consejo Nacional del Agua y del Consejo de la Cuenca del Tajo, con todas las comunidades autónomas, los representantes de los ecologistas, prácticamente todo el mundo estaba de acuerdo, y os lo cargasteis. Por eso, ahora, en los 4 años, en los 4 años que ha gobernado el Partido Popular, ha conseguido mucho más que la raya de Bono, que era el sumo: 400 hectómetros cúbicos en cabecera y 10 metros cúbicos por segundo a su paso por Talavera. Perdón. Eso es lo que hay en este momento. Si el informe de la Unión Europea dice que necesitamos y que sería mejor tener más agua para abastecimiento, más agua para regadío, más agua para consumo, más agua para nuestras industrias, nosotros estamos completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Cuantas más necesidades tenga esta región y más agua utilicemos, mejor para nosotros. Hay que desarrollar los regadíos del Alberche, hay que desarrollar los regadíos de un montón de zonas. Desarrollémoslo. Yo estoy de acuerdo. Me encanta oír hablar del Plan Ideológico Nacional como algo maravilloso, que probablemente, o sea, es que es lo que hay que ir hacia un plan nacional y consensuado, pero llevan 4 años gobernando con mayoría absoluta y eso no se ha tocado, y eso que Arias Cañete había hablado de eso en ese momento. Hemos aprobado en 4 años los planes de Cuenca que Carmen, por favor, luego me lo dices, en privado. Apuntas y luego y luego me lo cuentas. Porque no sabéis que se han aprobado los planes de Cuenca en 4 años. Por favor. Gracias, es que esto es peor que el colegio, de verdad. Mucho peor. A ver, no ha sido el único tirón de orejas que nos va a venir desde Europa, también ha habido otro. Además, esta mañana noticia, en Doñana van a dar otro tirón de oreja por la sobreexplotación de Doñana, de los acuíferos de Doñana. Está claro que nuestra política de agua a nivel nacional está siendo un desastre. Bueno, pues viendo que estamos todos de acuerdo en eso, vamos a ponernos de acuerdo también en cómo solucionarlo. Si es mediante trasvases, que nosotros decimos que el trasvase tiene que ser el último recurso, y por supuesto, el caudal ecológico es que no es una opción, es que si no nos quedamos sin río y luego tenemos un barrizal que no sirve para nada, y en fin, nos vamos cargando nuestra propia riqueza natural. Entonces, necesitamos ponernos de acuerdo en un plan estratégico para el agua, en infraestructuras, no solamente en desaladoras, que también, y sobre todo que sean rentables y que funcionen. Habrá que
que aclarar qué es lo que ha pasado con lo de Aquamed, pero bueno, sobre todo mirar hacia adelante, ver cómo podemos rentabilizar eso, pero también los mismos trasvases se hacen con unas infraestructuras antediluvianas en las que no llega a la mitad del agua, pero vamos, es mucha agua la que se pierde en ese trasvase, que además se hace desde la cabecera, que es una cosa que yo no sé en qué momento a quién se le ocurrió lo hacer un trasvase desde una cabecera. Por supuesto que si se hace desde el Tajo y se tiene una infraestructura desde el Tajo, también tendría que haberla desde el Ebro, pero desde luego eso hay que hablarlo entre todos, se sientan en la mesa, se sientan técnicos independientes, ven cómo podemos hacer que la España húmeda y la España seca sean solidarias y de manera justa y se pueda mantener un equilibrio, y una vez que se tenga ese plan se lleva al Congreso y se aprueba, y desde luego que deje ya de ser un arma arrojadiza entre partidos, porque lo único que hace es enfrentar a territorios, enfrentar a los ciudadanos por un recurso que es de todos. Juan. Vamos a ver, después del toma y daca nuevo entre PP y PSOE, pues pienso que seguimos en las mismas. Es decir, el asunto de, vamos a ver, en la cabeza tenemos una concepción del Estado. Esa concepción del Estado tiene una serie de intereses comunes para todo el Estado y que deberían salirse del debate electoral. No hay manera. No hay manera. Yo he estado viviendo en otros países de Europa, en concreto he visto a Francia, he visto a Inglaterra, etcétera, y hay una serie de elementos de política, por ejemplo, política exterior, política educativa, que no se ponen en cuestión a partir de un cierto nivel. La política hídrica tendría que ser uno, pues tampoco. Así andamos. Efectivamente, yo el otro día, todo esto que acaban de decir lo dije alto, claro y demás, pero muy claro, mucho más que hayas podido decirlo tú. Y sigo viendo, como dice él, que aquí seguimos en tú más y nunca nos ponemos de acuerdo. Hay que hacer un plan hidrológico nacional en condiciones, optimizar recursos al máximo y dejar de políticas de partido de una puñeterísima vez. Vamos a hacer las cosas bien, vamos a sentarnos en una mesa, vamos a hacer con los técnicos correspondientes, geólogos, ingenieros de minas, agrónomos y demás, hacer un estudio, ecologistas, etc., y vamos a optimizar nuestros recursos. Pero lo que no podemos es seguir, porque cuando gobernó, porque si gobernaste es porque no has gobernado. El día 24, quemar eso, por favor, cogerlo y quemarlo en las hogueras. Pero, San Juan. Pero José Luis, vamos a ver que los planes de cuenca. Mira, Carmen, no te toca. Cuando llegamos. Cuando te toque, apunta, toma nota. Entonces, si eso, el que vaya a gobernar este país no lo hace, vamos a ir, como siempre vamos, de culo, y Europa nos va a cascar como nos va a cascar. Si es que el problema que tenemos en España, y que a lo mejor ya de una vez por todas somos capaces de solucionarlo, es llegar a grandes pactos y que eso ya no se mueva y que aunque gane otro ya no lo cambie. Pero si fueron capaces de cambiar la Constitución entre el PP y el PSOE, corcho. Si cambiaron el artículo 135, se reunieron y dijeron esto es necesario, lo hicieron y ya está. ¿Cómo no lo van a hacer? Venga, Fernando. Pues a ver, pues claro. Fernando con su experto. No, yo la teoría. Con su experto en agua. Hombre, es una visión que yo creo que hay muchos expertos en España en el agua, Claro que hay muchos expertos en el agua. Pero... Es que parece que han aparecido de repente los expertos en Podemos, que no soy Adanes. Carmen. No sé, pero vamos, Carmen, tú has dicho una cosa que realmente no tiene sentido. Deja que lo explique. El agua dulce no se tira al mar, El agua dulce, pues lógicamente el río tiene un desarrollo natural, que es que tiene que desembocar en el mar, porque eso permite tener el nivel de salinidad del Mediterráneo adecuado. Porque si no fuera así, cuando nos fuéramos a bañar a Salou o alguna... Pues, yo no. Pues porque no quieren, porque pues tendríamos esas playas... Tendríamos esas playas llenas de medusas, por ejemplo, y entonces diríamos, joder, se puede decir, ya es la parte de la... Alicante, madre mía. Casquita, claro, ¿y por qué ocurre eso? Porque la calidad del agua del Mediterráneo cada vez es peor, porque la agricultura intensiva de Murcia, por ejemplo, está llenando de nitratos y de nitritos la zona del Mar Menor y las zonas contiguas, y se están cargando realmente su industria, que es el turismo, o sea. Pues porque, como dice el poeta Carmen, nuestras vidas son los ríos que van a llegar al mar, que es el morir. Luego, entonces, está claro, efectivamente, luego el agua que desemboca en el delta del Ebro no se tira. Es el agua que naturalmente tiene que llegar para que el sistema ecológico pueda seguir viviendo y pueda seguir manteniéndose.
Jorge Manrique en las coplas a la muerte de su padre. Sí, digo, Pero bueno, qué bonito, qué poetas. La rivalidad. Guadalupe, ¿tienes algún poema? Cántate algo. Estamos fuera de tiempo, La pues ahora después golondrina. hablas. Me acaban de decir que tenemos que ir a publicidad, terminamos el tercer cuarto, nos vamos al cuarto dentro de un poquito, como en los partidos de baloncesto. Por cierto, se está jugando también por ahí la final de la Liga de Baloncesto. ¿Quién ganará? Bueno, ya lo sabremos. Vamos a publicidad y ahora enseguida volvemos. Hasta ahora. Bien, pues seguíamos hablando de ese informe de los parlamentarios europeos que estuvieron aquí visitando el Tajo y algunos tramos del Tajo en Castilla-La Mancha. Estamos en plena polémica sobre ello, sobre ese estudio, opinando sobre él, y le habíamos pedido que esperara un momentito a Guadalupe Martín antes de poder dar su réplica. Bueno, me habías pedido un poema. Te había pedido un poema. Estábamos muy bucólicos, me habías pedido un poema. Yo soy más de Miguel Hernández. No, a mí no quiero ni muchísimo menos que esto sea bueno, pues un diálogo, un debate oportunista precisamente por el informe, pero el informe era necesario que desde Europa, una vez que han fracasado pues todas las instancias para decir que no es justo que siga habiendo trasvases, a pesar de que las políticas y quien tomara la decisión en las diferentes políticas fueran políticas que no han sido buenas para este río, pues a pesar de todo eso, yo creo que ha sido una visita que ha sido productiva. Vamos a ver qué es lo que dice el informe, y lo que hay que hacer ahora es propósito de la enmienda, a ver si realmente ahora se toman medidas que sean justas para el río, para mantener el ecosistema del río, y para que la vida que ha habido en todos los municipios, en todos los pueblos que son colindantes con el río y que tanto ha cambiado, que pueda volver los pueblos a mirar a su río, porque la mayoría de los pueblos de la cuenca del Tajo ahora mismo viven de espaldas a su propio río. A mí eso me parece lamentable que hayamos llegado a este punto. Por eso el informe que venga, bienvenido sea, pero sobre todo bienvenido sea para acometer medidas para el futuro que cambien la situación de nuestro río Tajo. No sé si el informe hablará, espero que, me imagino que también, no lo sé porque todavía no ha trascendido, de lo que sucede en Aranjuez, porque dicho sea de paso, es decir, el Tajo llega a Aranjuez más o menos, y de repente desaparece la mitad más de la mitad del agua desaparece, y se va a las industrias o a regadíos que había y también a una serie de regadíos que por derecho tienen históricamente hablando, vamos. Sí, lo que pasa es que ese tipo de derechos adquiridos, pues a veces lo que han permitido es que haya un comercio sobre el agua. Creo que eso es completamente insostenible, de la misma forma que es insostenible que haya todavía municipios y que haya industrias que vierten directamente al río. Yo creo que tenemos que tener mucha más conciencia. Claro. La verdad es que es curioso, cuando uno llega, se hace uno del recorrido del Tajo, yo lo conozco, es decir, desde la cabecera, el nacimiento, cuando llega, Buen Día, Entre Peñas, ahí baja de repente, en Guadalajara, sí. Ahí baja de repente ya el caudal, de repente vuelve a subir, llega a Aranjuez precioso, un Tajo precioso, y de repente otra vez desaparece el Tajo y queda un reguerillo por ahí que sigue hacia Toledo. Ya es un arroyo. Sí. Ya en vez de un río es un arroyo. Y luego le empieza a venir todo los Manzanares. Bueno, no, el Manzanares desemboca más hacia allá. Pero bueno, antes de Talavera también. Bien, Carmen, ¿algo más que añadir a esto? Sí, yo lo que tenía era por aclarar 2 o 3 temas de lo que estáis hablando. Vamos a ver, el gobierno pasado, el gobierno de Zapatero, tenía la obligación de tener los planes de cuenca terminados antes del 2011, porque si no iba a haber una multa de la Unión Europea. La verdad es que esos planes no se actualizaron, y el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy en estos 4 años ha aprobado 17 planes de cuencas, 17 cuencas hidrográficas. Creo que quedan otras pocas, hasta 25, que son las correspondientes, 7 quedan las correspondientes a Cataluña y a Canarias, pero el resto prácticamente está todo aprobado, por cumplir lo que decía la Directiva del Agua y lo que exigía la Unión Europea. Luego, en este sentido, yo creo que el Gobierno ha hecho sus deberes, y los planes de cuencas que se han aprobado son para el del 2015 al 2021. En cualquier caso, yo lo que sí me gustaría decir, y lo dije al principio y lo vuelvo a repetir ahora, es decir,
Nosotros creemos que la política del agua debe ser una política de carácter nacional, por eso hicimos el único plan hidrológico nacional que se ha hecho en este país, lo consensuamos al máximo de una forma importantísima y fue tumbado por el Partido Socialista, por Zapatero, nada más llegar al gobierno. Nosotros estamos de acuerdo en que se debería llegar a un gran pacto en ese sentido. Yo, fíjate, creo que dentro de esas políticas que podríamos llegar a un acuerdo si hubiera un gobierno de coalición Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, lo mismo que la ley electoral, la reforma de la Constitución, el tema del agua, el empleo, la sanidad, la educación, las pensiones, son temas estratégicos que todos tenemos que estar de acuerdo porque queremos lo mejor. Nosotros podemos compartir y discrepar en muchas cosas, pero en eso yo creo que sí. Y el plan ideológico, o un plan ideológico, poniéndonos todos de acuerdo, sería yo creo que uno de los objetivos de ese gobierno de coalición que nosotros pensamos que se podría hacer perfectamente si gana el Partido Popular. Pedís acuerdos con el resto de los partidos, pero luego cuando está gobernando otro nunca os fanjáis bien en los acuerdos, ni acuerdos de Estado, ni nada. Nos propusisteis, Guadalupe. No, solamente es por decirle que nos propusisteis vosotros el hacer el pacto antiyihadista y lo hicimos. Así que cuando se quiere llegar a acuerdos se llega. Una maza y bueno, a mí solamente, por una parte me entristece ver, porque si a los que piensan que lo han hecho todo perfecto, pues para ellos es imposible mejorar, pero espero que con el tiempo se vaya viendo los fallos y haya otro propósito de enmienda. Lo que sí me gusta es que realmente yo creo que quitando pequeños aspectos del pasado, todos estamos de acuerdo en que esto tiene que formar parte de un pacto nacional. Y es realmente así. En un país tiene que haber ciertas cosas que son estratégicas y que tienen que estar por encima de los colores políticos, que los detalles a lo mejor se puedan discutir, pero tiene que estar por encima, tiene que haber un plan común y lo que tenemos que estar todos de acuerdo. Una de ellas es el agua, otra es la educación, las pensiones, pero el agua, que es de lo que estamos hablando ahora, es fundamental, porque sin agua no hay vida. Eso lo sabemos desde de las civilizaciones antiguas. Allá donde había agua, había civilización. Y si no empezamos a cuidarlo y empezamos a tratarlo como lo que es, como un bien muy necesario e imprescindible, no vamos a poder salir de este pozo en el que nos estamos metiendo. Bien, cerramos el tema del agua, estamos ya en la última parte del programa y quería hablar de lo que ha sucedido en Inglaterra. El martes pasado pues hablábamos de ese referéndum del Brexit, del sí o no, o dentro o fuera, como dicen los ingleses dentro de la propia campaña, el in or out, en Europa. Una desgracia, es decir, bueno, una desgracia, una salvajada, un asesinato de una diputada laborista pues que fue a intermediar pero luego es que uno ha oído barbaridades de todo tipo como diciendo que para qué se había metido ahí a intermediar, ¿no? O sea, sí, propios ingleses, que yo no sé cómo es posible, pero eso está sucediendo. Bueno, en cualquier caso las encuestas hablan ahora mismo de un empate técnico de este referéndum, es decir, está más o menos las cosas como muy igualadas. Y bueno, pues es un poco la valoración que os pido en este caso. Tú que has sido corresponsal en el extranjero mucho tiempo, ¿crees? No sé, yo creo que aquí va a pasar? Que nos estamos equivocando en una cosa. O sea, si triunfa el Brexit, si triunfa el out, se abre un proceso muy largo para ver cómo sale Inglaterra, a qué acuerdos llega comerciales con la Unión Europea, etcétera, etcétera. Yo creo que los que están haciendo la campaña del no, o sea, del no permanecer en la Unión Europea, en Inglaterra, y aquí es otro punto que me voy a referir, en Inglaterra, no en todo el Reino Unido, están haciendo lo mismo que hacen muchos partidos en campaña electoral, es decir, prometer un mundo maravilloso sin un sostén de propuestas económicas claras y sin una memoria económica clara, y se pueden llevar un golpe fuerte. En segundo lugar, si triunfa el out, lo más probable es que desaparezca el Reino Unido, porque los escoceses, que son muy europeístas y son abrumadoramente mayoritarios de permanecer en la Unión Europea, se verán legitimados para pedir otro referéndum de independencia. Y luego hay otro elemento más. El principal sector productivo del Reino Unido es la City de Londres, son los servicios financieros. Si empieza a haber una fuga de Londres hacia otros mercados financieros internacionales, digamos París, Frankfurt, etcétera, Inglaterra va a sufrir muchísimo, porque durante todos estos últimos 30 años, fundamentalmente desde el infausto periodo de la señora Thatcher,
En Inglaterra se ha desmantelado sistemáticamente prácticamente todos los sectores productivos y lo que se ha transformado es Londres en una especie de supermercado de divisas, supermercado financiero al que entra el 10% o el 12% del PIB británico. Inglaterra se lo va a pasar mal. En Europa al principio sí, pero si se mantiene el euro, no salimos del euro y no rompemos la estructura del euro, y afortunadamente Gran Bretaña no está en el euro, pues será bastante más fácil asimilar la salida del Reino Unido. Los ingleses lo van a tener bastante crudo, porque es que ni siquiera van a tener la ayuda que han tenido siempre de Estados Unidos. Estados Unidos ha dicho claramente que si quieren un tratado especial comercial con Estados Unidos, que se pongan en la cola. Vamos a ver lo que pasa. José Luis. Bueno, efectivamente el luctuoso acontecimiento que ha ocurrido hace unos días puede dar un cambio radical al voto que en un principio parecía que iba a ser el no a Europa y ahora parece ser que es el sí a Europa. De todas formas, yo, como sabéis, yo asiduamente voy, porque tengo a mi hijo viviendo en Inglaterra con nieto inglés y mi nuera es inglesa, entonces yo conozco de primera mano lo que pueden y lo que piensan normalmente. Entonces yo dije aquí que había en las apuestas, porque los ingleses apuestan a todo, apuestan hasta el calcetín que va a llevar el rey el día de no sé qué, estaban en 6-1 a favor de que no iba a triunfar no salir de Europa. Entonces, yo, por lo que he oído a mi familia y demás, hay una gran cantidad de gente que quiere quedarse en Europa, porque saben lo que les viene. Hay que tener en cuenta que aquí tenemos residentes 5 millones de ingleses, en España. Hay un pueblo en Alicante que... ¿5 millones? 5 millones. No, 200.000. No. 200.000 españoles viven allí. 5 millones de ingleses viviendo en España. Sí, que vienen y que... No sí, tenemos, vamos, de los 47 millones nuestros 5 son ingleses. Vamos, que son ingleses. Claro, lo veríamos por todas las esquinas. A lo mejor son los 5 millones de españoles que hay allí, pero sí, un montón de millones de ingleses viven. 5 millones de españoles a veranear a España. No. Son 5 millones de turistas. 5 millones de turistas. Eso sí. Bueno, Y eso más. ya me hacéis dudar en el dato, pero seguro que hay pueblos enteros, en Alicante y en otros sitios, que hasta el alcalde es inglés. Sí. El alcalde es inglés. O sea que hay millones de ingleses que viven en España, que tienen posesiones en España y que están residiendo en España, con nuestra seguridad social y con todo. Y eso no lo van a perder. Y esa gente vota. Esos votos también van a contar. Igual que van a contar los de Gibraltar y demás. Entonces, yo creo que mañana, el jueves, que es el día 23 el referéndum, van a seguir diciendo sí a Europa. Sin mayor problema. Fernando. Bueno, pues al comentario que ha hecho Juan, un poco más que añadir, porque yo creo que además fue algo que comentamos la semana pasada más o menos en torno a esa situación. Pues claro, es cierto que si el Reino Unido en principio, aunque luego se disgregara, sale de la Unión Europea, pues bueno, está muy claro que la libra se desplomaría, eso está clarísimo. Ya Soros, que es uno de los ricos de las familias de ricos, ya ha apuntado De los 20 ricos de allí. Sí, bueno, de los que se van a Salou, no, de los que podrían comprar Salou si quisieran, que es un matiz distinto, ¿no? Y ya ha apuntado ahí, ¿no? Que esa sería, que podría ocurrir, ¿no? Entonces, pues, si se desplomase la libra, todos esos cientos de miles de británicos que viven en Alicante, como si fueran una de esas 20 familias ricas, se convertirían en tercer mundo de la noche a la mañana. Así de histérica es la situación, ¿no? Entonces, pues, bueno, decir también que esto es un poco un ejemplo más del mundo en el que vivimos, ¿no? Un mundo inseguro, un mundo donde la incertidumbre es la que manda, un mundo en el que cuando hay problemas nos envolvemos con banderas británicas, banderas catalanas, banderas españolas, banderas de cualquier sitio, y no apuntamos realmente cuál es la solución, que la solución está
realmente pues en que los políticos tomen las medidas necesarias para que un británico no se vea asustado porque otros ciudadanos europeos vayan a compartir su modo de vida en su país, exactamente igual que, como dice Gascón, los británicos vienen a Alicante pues a terminar sus vidas tan ricamente y cooperan tan ricamente, efectivamente, claro. Y esa es la situación en la que vivimos, ¿no? Entonces pues es mientras esa situación de incertidumbre y de inseguridad es la que se produce, pues entonces se producen casos pues tan asquerosos y tan infames como el del asesinato de esta diputada británica. Y es que mientras, pues si no son los violentos, pues son los hooligans deportivos, que también se envuelven en su bandera, sean ingleses, rusos, croatas, turcos. Y ahí está realmente un problema grave de Europa, que recuerda pues a situaciones históricas de los años 30, donde también cuando había problemas, había crisis, pues nos envolvíamos en nuestras banderas. Guadalupe. Sí, buscándolo así a vuela pluma, son 297.000 los británicos registrados en 297.229 en 2014, que están de forma estable. Yo quisiera en primer lugar lamentar un asesinato, una vez más, el asesinato de una diputada británica que ha sido el odio de extremista lo que la ha llevado a la muerte por parte de un radical, sea por el motivo que sea. La verdad es que solo merece nuestro más absoluto rechazo. El llegar a esta situación ha sido consecuencia del compromiso del presidente, del primer ministro británico, que ante la duda de cuál iba a ser su resultado electoral compromete una consulta para asegurarse el apoyo de determinado sector de la población británica que quiere salir del euro. Y de su propio partido. Y de su propio partido, efectivamente, del euro y de su propio partido. Y sobre todo coincide que es un perfil de ciudadano que recurre a los argumentos más radicales y más racistas que se puede recurrir precisamente en esa postura extrema. Yo tengo también familia viviendo en Londres y efectivamente lo que me cuentan de los discursos que se están utilizando para argumentar la salida del euro, la verdad es que da pavor. Da pavor porque el discurso es de lo más radical, de lo más racista y de lo más repulsivo. Se ha caído ya en una situación en la que todo vale para argumentar, y cuanto más bárbaro mejor, para decir que Europa nos roba, que Europa nosotros contribuimos pero no aportan, y es que nos suena bastante cercano, efectivamente, porque son exactamente los mismos argumentos. Y bueno, hay mucha población inmigrante, cuando precisamente Reino Unido es que ha sido uno de los países que se ha beneficiado de la inmigración, pero además durante muchísimos años en el siglo XX y en lo que va del siglo XXI. Entonces, verdaderamente, ese rechazo ahora a la población inmigrante, pues es lo que les hace decir las barbaridades que están diciendo, y la lástima sería que se utilice el euro para eso. Yo creo que las últimas encuestas que se van diciendo es que se va imponiendo por una ligerísima diferencia las tesis de permanecer en el euro, y yo creo sinceramente que las consecuencias de abandonar Europa serían muy graves, no solo para ellos, sino también para el resto de Europa. Yo me sumo a las palabras de Guadalupe de condenar rotundamente el magnicidio y el asesinato de la diputada Cox. Me parece una auténtica barbaridad, una persona joven con una gran trayectoria política, que se la puede asesinar por un salvaje de esas características. Eso sin duda. Yo creo que, y luego lo compartimos casi todos, es malo para Inglaterra y para el país de Gales y para todos, es malo. Es malo para la Unión Europea, es malo para España. Yo creo que a España le perjudica de una forma significativa, porque es verdad que mientras estabais hablando he estado buscando los datos y las fuentes no coinciden. Por ejemplo, Wikipedia dice que hay alrededor de 1 millón de residentes, 761.000, de los cuales permanentes son 300.000, así que iría un poco en la línea de los datos que vosotros habéis dado antes, pero que hay 1 millón.
y en los países que ellos llaman los cerdos, que somos el sur de Europa, pues sube el millón, es decir que hay muchísimos más. Bueno, pero en cualquier caso nos perjudicaría muchísimo, yo creo que a España. España recibe 15 millones de turistas ingleses al año y eso afectaría sin ninguna duda a nuestra economía, más luego los residentes permanentes, estos 300.000, afectaría a muchísimos trabajadores españoles que están trabajando en este momento en el Reino Unido. Hay muchísimos jóvenes nuestros que están trabajando allí porque el libre mercado cambiaría y yo creo sin ninguna duda que a España le haría un daño, en tercer lugar, muy grave en el tema del independentismo catalán. Daría alas, sin ninguna duda, a los independentistas españoles y a los partidos más radicales de nuestro país. Yo creo que en realidad sería malísimo. Yo confío en que el pueblo inglés, que algunas veces es sensato y otras parece que echa los pies por alto, en este sentido, el día 24 haga una cosa sensata, porque sería malísimo para nuestro país que saliera a la salida de la Unión Europea, crearía un conflicto en Europa grandísimo y para nuestro país nos daría en las exportaciones, en los trabajadores, en los turistas, etcétera. Casi todo. Orlena de Miguel, finalizas. Bien, pues yo primero resaltar, porque es de justicia, tengo que decirlo bien alto, estoy de acuerdo con el representante de Podemos aquí. Lo que no sé si como se vea este programa fuera de Castilla-La Mancha, le van a caer a ustedes de sus confluencias periféricas lo que no tiene nombre. Se ve. Sí. Pues tenga cuidado. Tenga cuidado. En fin, bueno, comparto las opiniones que aquí se han vertido. Yo creo que Cameron se ha equivocado. Se ha equivocado de medio a medio porque además lo estamos viendo ahora, que este tipo de encuestas lo único que provocan son enfrentamientos, la exaltación de sentimientos nacionalistas que están obsoletos, que son absurdos en estas alturas de siglo y que provocan fatalmente episodios como los que el asesinato de esta diputada. Yo personalmente y mi partido, la posición sobre el Reino Unido, evidentemente, es que nosotros no queremos que se vaya a Reino Unido. De hecho, queremos ir hacia una mayor convergencia de Europa. Lo que nosotros soñamos es una Europa, unos Estados Unidos europeos que podamos funcionar en el mundo de una manera como que hemos aprendido que en nuestra historia siempre nos hemos estado peleando, pero poder demostrarle al mundo que podemos funcionar juntos. Y desde luego sería una muy mala noticia si mañana finalmente se comprueba que las encuestas eran verdad y sale el out. Yo espero que sea un INE, además que sea mucho más claro, no sea por una ligera ventaja. A mí es que lo que no me gusta nada de los referéndums es la cantidad de sentimientos, se priorizan los sentimientos que concitan. Es decir, en el momento que hay un referéndum sobre algún elemento internacional, lo único que ocurre es una pelea interna porque una facción de un partido está contra otra. Pasó en Francia con el tema del referéndum sobre la Constitución Europea, que fracasó entre otras cosas porque hubo un movimiento anti-Chirac, a la sazón presidente, que fue por eso, por lo que se perdió ese asunto. Y luego, lo que me parece alucinante es que realmente el IN, la opción de permanecer, haya empezado a remontar después de la muerte de esta mujer. Pues se han asustado. Eso realmente dices, bueno, este tipo de consultas tan sumamente primarias y básicas, lo único que concitan y exaltan son reacciones sentimentales primarias y básicas. Por eso no me gustan los referéndums, a no ser que sea por una cosa muy clara y con una preguntita muy clara. Bueno, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias, José Luis Gascón, muchas gracias, Guadalupe Martín, gracias, Orlena de Miguel, gracias, Carmen Río Lobos, gracias, Fernando Amo, y gracias, Juan Montes. Como hemos estado poéticos hoy, yo voy a acabar con algo. Qué bonito, un poema. Que cada cual lo aplique donde quiera, pero Miguel Unamuno dijo: qué país, qué paisaje, qué paisanaje. Qué bonito. Buenas noches. Hasta la semana que viene, felices elecciones, y el martes que viene comentaremos la jugada. Sean lo más felices que puedan. Buenas noches.